Buenos días, soy Antonio Alayo y el día de hoy vamos a desarrollar el tema sobre los derechos humanos. Una forma sencilla de comprenderlos son como aquellos derechos, garantías y libertades que tienen las personas por el solo hecho de ser humanos. Es decir, niños, niñas, hombres y mujeres, sin importar su sexo, edad, ideas políticas, creencias religiosas, preferencia sexual, color de piel, grupo étnico o por cualquier otro motivo. Desde el momento en que nacen, tienen derechos humanos. Los derechos humanos tienen como principio fundamental el respeto a la dignidad de las personas. Pero, ¿para qué sirven los derechos humanos? Bueno, protegen y defienden a las personas y sus bienes satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales básicas. Permiten que cada persona pueda realizar su vida como le guste. Sirven como un límite ante los abusos de otras personas, de las autoridades o de los estados. Por otro lado, los derechos humanos poseen unas características especiales tales como son universales, ya que protegen a todos los seres humanos de todos los países del mundo. Son innatos, pues todas las personas desde el momento de su nacimiento poseen estos derechos. Son inalienables e intransferibles, lo que indica que no pueden ni deben separarse de la persona. Son permanentes, por lo tanto, no se pierden por el transcurso del tiempo. Son inviolables, por eso nadie tiene derecho a atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Y trascienden las fronteras nacionales, lo que permite que puedas ejercerlos aún cuando no estés en tu país. En la clase anterior habíamos hablado sobre qué significa ser persona humana, sobre qué son sus derechos, qué son sus deberes, cuáles son los derechos del ciudadano. Y decíamos que toda persona tiene derechos o es sujeta a derechos desde su nacimiento. Además, decíamos que ser ciudadano a partir de los 18 años. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es un derecho? Recordemos que es un derecho. Es la facultad que tiene toda persona. Y los derechos humanos también son facultades reconocidas como inherentes a la persona humana. Son propias de la persona humana. En todo lugar y sin ningún tipo de distinción. No hay discriminación. Todos somos iguales ante los derechos humanos. Estos derechos humanos se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal fue dada el 10 de diciembre de 1948, cuando la ONU realizó la tercera Asamblea de las Naciones Unidas en la ciudad de París, en Francia. ¿Qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas. En su tercera asamblea, entonces, en París, Francia, dio los derechos humanos, 10 de diciembre de 1948. Hay una distinción que debemos hacer entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, porque la semana pasada recordarás que te pedí que leyeras el artículo 2 de la Constitución. Ahí vamos a encontrar los derechos fundamentales, los derechos de la persona, los derechos que tenemos todos. De ahí, por ejemplo, en su artículo 2 señala que hay derecho a la libertad, derecho a libre tránsito, derecho a asociarse. Hay muchos derechos que tenemos. Todos los derechos están ahí, pero esos son derechos fundamentales. Y hay otros que se llaman derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es muy sencilla. Los derechos humanos se encuentran en las declaraciones. Por ejemplo, los derechos humanos de la Declaración Universal, que son del 10 de diciembre de 1948. ¿Y dónde lo encuentras? En tu cuaderno, en la pasta posterior, en la parte de atrás, vas a encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los cuadernos lo traen, porque son universales esos derechos y deben ser reconocidos por todos. Y uno de ellos también es el derecho a la vida, por ejemplo. Y los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran reconocidos en una ley, en una constitución de un estado. Por eso los derechos del artículo 2 que han leído son derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son derechos fundamentales? Los que se encuentran reconocidos
en la constitución de un Estado, en este caso en nuestra constitución. Y los derechos humanos son aquellos que se encuentran en una declaración universal, en este caso de los derechos humanos. Y la pregunta 1 dice: la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada ¿por quién hemos dicho? Por la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas, de la ONU, en París, Francia, en el año de 1948. La alternativa sería la alternativa D. No se olviden entonces. Los derechos humanos fueron aprobados el 10 de diciembre de 1948 en Francia, en París, por las Naciones Unidas. ¿Dónde se fundamentan los derechos humanos? ¿Cuál es su fundamentación, su sustento? Y aquí vamos a encontrar las teorías que sustentan, que fundamentan los derechos humanos. Tenemos la teoría ius naturalista. Esta teoría considera que los derechos humanos se fundan en un orden natural y que son anteriores al Estado, que los derechos humanos nacen con la persona y que son antes que el Estado. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos del Homo sapiens y decíamos que vivía en tribus, ya por ahí empiezan las sociedades antiguas a vivir con ciertas normas. Esos se van a convertir luego en derechos humanos. Entonces, en esa época todavía no existían los estados como existen en la actualidad. El estado peruano, el estado francés, el estado inglés, el estado argentino. Son distintos estados y cada uno tiene sus propios derechos. Entonces, esta teoría menciona que los derechos humanos son anteriores a que existan los estados. Que no es necesario que exista un estado, porque los derechos pertenecen a la naturaleza humana. Por ejemplo, la dignidad, la libertad, la igualdad son propias del ser humano y son anteriores al Estado. En contra de la teoría ius naturalista sale la teoría positivista o ius positivista. Esta teoría plantea que los derechos humanos se fundamentan en una ley positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Una ley escrita. Por ejemplo, en una constitución. Y ustedes al leer el artículo 2, ahí se dieron cuenta de que existen muchos derechos que tenemos. Derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a libre tránsito. Todos esos derechos ustedes los han encontrado. Entonces, esos derechos deben estar escritos en la ley. Eso es lo que dice la teoría positivista. Luego tenemos la teoría historicista, que considera que los derechos humanos son producto de una determinada época histórica, que surgen en un determinado contexto espacio-temporal. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que da origen a los derechos del hombre y del ciudadano. Después de la Revolución Francesa se escriben los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahí se lucha por la libertad, por la igualdad, por la equidad. Se luchó por esos derechos. Entonces, la historicista dice que esos derechos son producto de que se han dado en una época histórica, por un acontecimiento histórico. Luego tenemos la teoría socialista, que afirma que los derechos humanos señalados en las leyes son la expresión de las clases sociales y principalmente de las clases sociales más desfavorecidas, el pueblo, porque las leyes defienden mucho a las clases altas, hacen prevalecer su poder sobre la clase trabajadora, que es al final quien va a sostener al gobierno, va a sostener a los reyes, ¿no? Como se ve en la imagen. Luego tenemos la teoría ético-moral, que dice que los derechos humanos aparecen como derechos morales y exigencias éticas, porque en un principio, cuando hablamos de que vivías en una tribu, en una sociedad antigua, no existe una constitución, no existe una declaración universal de derechos humanos, sino las costumbres, las normas morales. No robar,
Por ejemplo, los incas tenían 3 normas: no robar, no ser mentiroso, no ser haragán. Esas son normas morales. Entonces esas normas morales luego se van a convertir en derechos humanos. Por ahí es donde va a sustentar la teoría ético-moral. La pregunta número 2 tiene que ver nuevamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acuérdate, eso es muy importante. ¿En qué año se dio la Declaración Universal de Derechos Humanos? Dice la pregunta: la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue promulgada por la Asamblea General de la ONU. ¿Qué significaba ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿En el año de? ¿En qué año se hizo la declaración? En 1948. Alternativa B. Las características de los derechos humanos. Aquí encontramos las principales características de los derechos humanos. Se dice que los derechos humanos son naturales. ¿Por qué? Pues porque nacen con nosotros, nacen con la persona humana, son inherentes al ser humano. Por eso decimos que toda persona es sujeta de derechos desde su nacimiento. Como pueden ver en la imagen, los recién nacidos tienen derechos y los derechos humanos por eso son naturales. Se dice que son universales porque valen para todos, para todo el mundo, sin excepción. Como ven en la imagen, todos los niños alrededor del mundo y todas las personas alrededor del mundo tienen derechos, los mismos derechos. Por eso se dice que son universales. Son irrenunciables porque ninguna autoridad puede negociar ni despojarte de tus derechos. Ninguna autoridad. Nadie puede negociar tus derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Son imprescriptibles. ¿Por qué se dice que son imprescriptibles? Porque no tienen fecha de caducidad. Son para toda la vida. No culminan los derechos humanos. Duran para siempre. Para toda tu vida. Porque nadie dura para siempre. Son imperativos. ¿Por qué se dice que son imperativos? Porque si alguien no respeta tus derechos humanos, vas a la autoridad y la autoridad los hace cumplir. Por eso son de cumplimiento obligatorio. Los derechos humanos deben ser respetados por todos. Se dice que son históricos porque se han reconocido a través del tiempo. Los primeros derechos humanos se reconocen con la Revolución Francesa. Son los llamados derechos de primera generación, que ya los vamos a estudiar. Luego viene la Revolución Rusa, que van a traer los derechos de segunda generación, y después de la Segunda Guerra Mundial se va a firmar los derechos de tercera generación, que vamos a hablar de ellos. Entonces, por eso se dice que son históricos, porque en las luchas a través de la historia es cuando hemos conseguido los derechos. Se dice que también son inviolables, porque nadie puede lesionar tus derechos. Nadie, ni la autoridad, ni los policías. Si cometes un delito o tal vez hoy que está muy de moda salir a las calles y romper las reglas establecidas por el Estado, ¿qué hacen los policías? Te toman a la fuerza, te llevan a la comisaría, pero aún así nuestros derechos humanos son inviolables. Nadie puede lesionarlos, nadie puede destruirlos. Se dice que son inalienables, porque no son objetos de comercio, de negociación. En la antigüedad, acuérdense que había la esclavitud y se vendía esclavos. Eso quedó ya completamente descartado. Ya no pueden negociarse, porque en esa época todavía no existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora ya nadie puede vender ni negociar tu libertad, por ejemplo. Sin embargo, todavía encontramos los delitos de trata de personas, donde venden niños, por lo general, a otros países. Y la trata de personas es un tema que se ha dado siempre y hasta la actualidad se sigue dando, pero es un delito. Ya no, antes libremente podían vender esclavos, ahora no, es un delito. Sin embargo, se da. Pero los derechos humanos son inalienables. Nadie puede negociar tus derechos, nadie puede comercializarlos. Se dice que son indivisibles, porque los derechos humanos, la suspensión de uno pone en riesgo a los otros derechos. Todos los derechos deben estar unidos.
todos los derechos. No puedes decir este derecho, no, solamente voy a acatar estos derechos, no, todos juntos, son indivisibles. Son dinámicos porque su cumplimiento genera nuevos derechos. Por ejemplo, en la actualidad, con esto de la enfermedad mundial que se está dando, se generan nuevos derechos. Ahora tenemos derecho a que las personas anden con su mascarilla para que no me contagien. Y ese derecho a ser protegido, a protegerme, también me genera un deber, el deber a usarla. ¿Se dan cuenta? Los derechos ambientales que han surgido últimamente, que todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente saludable, en un ambiente sano. Entonces, esos derechos se van dando con el transcurso de la historia. Por eso se dice que son dinámicos, no son estáticos. Van cambiando de acuerdo a los cambios que tiene la humanidad. Y también los derechos humanos poseen igual jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos no hay uno que sea superior a otro. No es que este derecho esté por encima del otro. Todos los derechos son iguales. Tienen la misma jerarquía. La pregunta 3 dice, no constituye una característica de los derechos humanos. A ver, imprescriptibles, sí, no tienen fecha de caducidad. Naturales también, nacemos con los derechos humanos, es una característica. Universales también, profesor, los derechos humanos son para todos. Imperativos también son de obligatorio su cumplimiento, son obligatorios. Selectivo, no, los derechos humanos no pueden ser selectivos porque ya estarías discriminando. La selección discrimina, te elijo a ti y a ti no, por tales motivos, ¿no? Puede ser, tú eres blanco y tú no eres blanco, tú eres más inteligente, estoy seleccionando. Entonces cuando seleccionas ya no es un derecho humano, no es una característica de los derechos humanos. Los derechos humanos somos todos iguales. La alternativa E. ¿Cómo han ido evolucionando los derechos humanos? A través de la historia. Se han ido inscribiendo muchos documentos hasta llegar al último, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero han pasado por muchos documentos anteriores. Vamos a ver aquí que en el año 1020, en España, salen los primeros documentos llamados los fueros españoles. En los fueros españoles se va a escribir dos derechos importantes. La inviolabilidad de domicilio, que nadie puede ingresar a tu domicilio sin tu autorización o sin una orden judicial. Y la protección a la propiedad privada. Nadie puede tocar tus cosas. Tú bien sabes que lo que es tuyo solo te pertenece a ti. Si quieres puedes regalarlo, venderlo, pero nadie más lo puede hacer. En el año 1215 en Inglaterra se va a dar la primera constitución del mundo. ¿Cómo se llama la primera constitución del mundo? Carta Magna. Es la primera que se va a dar en Inglaterra en 1215. Y es firmada por el rey Juan Sin Tierra. Luego tenemos en 1629, también en Inglaterra, la petición de derechos. Esta petición de derechos se le hace al rey Carlos I de Inglaterra. ¿Para qué? Principalmente para defender el abuso arbitrario del rey y por ello ganar los derechos personales y patrimoniales. ¿Qué derechos personales podríamos decir? El derecho a la libertad es un derecho personal, el derecho a la vida. Y los patrimoniales, el derecho a tener una propiedad, una casa, un auto. Luego en 1679, también en Inglaterra, se va a conseguir el habeas corpus. El habeas corpus, que significa la libertad del cuerpo, defiende precisamente la libertad personal. Nadie puede detener tu libertad personal y llevarte a la comisaría, llevarte a la cárcel sin que haya un motivo. ¿Sí? Nadie puede hacerlo. El habeas corpus defiende la libertad personal.
En 1776, en Estados Unidos, se van a dar los derechos de Virginia. Y estos derechos de Virginia van a recoger principios como la igualdad, la libertad y la separación de poderes. La igualdad, donde todos nacemos libres, por eso la libertad, y la separación de poderes, que el Estado no debe concentrar en una sola persona los poderes, sino pues debe dividirse: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Luego, en 1776, también en ese mismo año, se va a dar la primera Constitución de Estados Unidos con su independencia, y se va a conseguir pues esos derechos de igualdad y libertad que ya se habían manifestado en Virginia. Y en 1789, en Francia, se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, como ya lo habíamos mencionado. Y estos son los derechos de primera generación, porque se consiguen aquí derechos civiles y políticos. ¿Cuáles serán los derechos civiles? Por ejemplo, tenemos derechos civiles como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a libre tránsito. Ese es un derecho civil. Y un derecho político será que tienes derecho, acuérdate de la clase pasada, derecho a revocar a tus autoridades, el derecho a la remoción de autoridades, el derecho a ser elegido, el derecho a elegir. Esos son derechos políticos. Entonces, estos derechos civiles y políticos, que ya lo vamos a trabajar, son derechos de primera generación y se consiguen con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, con la Revolución Francesa. Y van a ser la base de todas las constituciones del mundo, esta constitución. Luego se va a dar en 1948, también en Francia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal fue dada por la Tercera Asamblea de la ONU y fueron incorporados al Perú en 1959. ¿Cuándo se dieron los derechos humanos? En 1948. ¿Cuándo se incorporan al Perú? En 1959. Han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico, han sido clasificados en 3 generaciones. Esto es en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera generación se agrupan los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Actualmente, dentro de la clasificación de los derechos humanos tenemos los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación son derechos individuales. También se les llama civiles y políticos. Son individuales porque le pertenecen a una persona. Los derechos de segunda generación son derechos que le pertenecen a la sociedad. Por eso se dice que son derechos sociales, económicos y culturales. Y por último, los derechos de tercera generación son aquellos que pertenecen a todo el mundo también y son medioambientales. Vamos a empezar estudiando los derechos de primera generación. ¿Qué son los derechos de primera generación? Estos derechos son todos aquellos que se atribuyen a las personas como ciudadanos pertenecientes a un Estado. ¿Y quiénes gozan de estos derechos de primera generación? Una persona. Por eso dice que su goce es de carácter personal. Cada uno tiene sus derechos. Pero recuerda que el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de otra persona. Porque tú tienes derechos, no puedes
lesionar el derecho de otra persona. Estos derechos de primera generación se logran después de la Revolución Francesa, en 1789. La Revolución Francesa es muy importante para conseguir los derechos de primera generación, también llamados derechos civiles o políticos. Aquí tenemos algunos de los derechos de primera generación, por ejemplo, el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a vivir, nadie nos puede quitar la vida. En el Perú está prohibido el aborto, porque va en contra del derecho a la vida, salvo en algunas excepciones. Solo en algunas excepciones se permite, pero el aborto está prohibido. El derecho a la libertad de expresión. Todos podemos afirmar cualquier cosa siempre y cuando no lesione el derecho de otra persona, porque tampoco podemos difamar a otra persona, podemos decir que es algo que no es, ¿sí? Tenemos libertad de expresión para decir lo que pensamos, pero sin ofender a nadie. Libertad, derecho a libre tránsito, a poder ir por cualquier parte del Perú. Todos tenemos ese derecho a libre tránsito. Estos derechos ustedes lo encuentran en el artículo 2 de su Constitución Política, por eso les había mencionado que vayan leyendo para ir conociendo. El derecho a la nacionalidad. Todos tenemos derecho a pertenecer a una nacionalidad. ¿Cómo se logra la nacionalidad peruana? Ya lo habíamos mencionado. Por nacimiento, porque una persona extranjera vive más de 2 años en el Perú, porque tienes padres, un padre peruano y un extranjero, porque has nacido en el Perú. Bueno, hay varios los motivos por los cuales se adquiere la nacionalidad peruana. Todos tenemos ese derecho a la nacionalidad. Derecho a la igualdad, a ser tratados todos por igual, sin distinción de raza, sexo, religión, condición social, económica, lo que fuere. Derecho a la libertad. Todos hemos nacido en un país libre, por lo tanto tenemos derecho a ser libres. Derecho a la libertad de culto. Todos tenemos una creencia religiosa. Algunos serán católicos, otros serán cristianos, testigos de Jehová. Todos tenemos el derecho a la libertad de culto. Estos derechos están en la Constitución, son derechos fundamentales de la persona. El derecho al voto. Esos ya son derechos civiles. Derechos políticos, perdón. Los primeros derechos civiles de la columna de la izquierda, de la columna derecha, derechos políticos. El derecho al voto. Todos tenemos el derecho a elegir a nuestras autoridades. Derecho a la remoción y revocación de autoridades, que ya hemos trabajado en la clase anterior. Derecho a la propiedad privada. Derecho a asociarse. Derecho a la legítima defensa. Estos son derechos de primera generación. Y la pregunta número 4 dice: constituyen derechos civiles y políticos. ¿Ya ven? No habla de primera generación, dice derechos civiles y políticos, porque los derechos de primera generación también se les llama civiles y políticos. ¿Y cuáles serían derechos de primera generación? La inviolabilidad de domicilio, obviamente, porque nadie puede ingresar a tu domicilio. Recuerda que este es un derecho personal. A la alimentación no es un derecho de primera generación, el derecho a la alimentación. El derecho a la educación tampoco. El derecho a la iniciativa legislativa, esa sí es un derecho de primera generación. Recuerda que tienes derecho a revocar autoridades, iniciativa legislativa y eso. Y el derecho a la participación en asuntos públicos, claro, tienes ese derecho político de poder participar en asuntos públicos, en la remoción de autoridades, en la revocatoria, estás participando en asuntos públicos. La alternativa sería 1, 4 y 5, clave D. Continuando con la clasificación de los derechos, tenemos los derechos de segunda generación, que son un conjunto de derechos que protegen a la sociedad y por lo general se refiere o constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, porque el goce va a ser de la sociedad y el colectivo, de todos los que vivimos dentro de un estado. Estos derechos se van a conseguir después de la Revolución Rusa de 1917. Entre los principales derechos de segunda generación, que son de beneficio para todo el pueblo, para todos los que pertenecen a un estado, encontramos el derecho a la recreación. Todos tenemos derecho a recrearnos, a tener un tiempo de esparcimiento, de tranquilidad.
Por eso los trabajadores tienen sus vacaciones, los estudiantes también tienen sus vacaciones, porque tienen ese derecho a la recreación. El derecho a la negociación colectiva tiene que ver con formar un sindicato para reclamar si no te pagan bien, si no te tratan bien en el trabajo y esas cosas. Entonces hay un derecho a la negociación colectiva, porque ese sindicato negocia con la empresa o con el Estado. El derecho al matrimonio, todos tienen derecho a formar una familia. El derecho a la alimentación, todos tienen derecho a ser alimentados por el Estado, por eso los programas sociales como Juntos, como Caliguarma, que en los colegios del Estado brinda desayunos y almuerzos. Entonces, derecho a la alimentación. Y para los Juntos es para las poblaciones más humildes del Perú, de más bajos recursos, que les brindan también una pensión para que se puedan alimentar. El derecho al trabajo, todos tienen derecho a trabajar, todos. El derecho a la educación, todos tienen ese derecho, por eso existen las instituciones educativas públicas donde la educación es gratuita. El derecho a la salud, también existe el sistema de seguro integral de salud que brinda atención gratuita de salud en las postas y hospitales. El derecho a la huelga. Todos tenemos derecho a reclamar si algo pensamos que es injusto. El derecho a la seguridad social, donde vivamos en una sociedad, en nuestro país, donde podamos salir a las calles tranquilamente, donde no haya asesinatos, donde no haya robos. Sin embargo, eso se incumple porque hay personas que no respetan los derechos humanos. El derecho a la cultura, todos tenemos derecho a estar informados. Por eso hay bibliotecas municipales donde se puede ir también a hacer lectura de los libros. También se puede ir a visitar los centros culturales de nuestro país. El derecho a la justicia social. Todos tenemos iguales derechos, todos los pobladores, por ende deben tratarnos a todos por igual, sin discriminar por el lugar de nacimiento o por el sexo, ¿no? La justicia es para todos, una justicia social. La pregunta número 5 dice: ¿los derechos de segunda generación tienen como finalidad? A ver, ¿cuál es la finalidad de los derechos de segunda generación? ¿Amparar la seguridad personal? No. Cuando hablas de la persona, del derecho para una sola persona, estamos hablando de primera generación. Por lo tanto, la 1 descartada. ¿Promover el logro de la justicia social? Sí, acabamos de ver la justicia social. El 2. ¿Alcanzar los beneficios de la educación? Obviamente, tienes derecho a la educación. ¿Salvaguardar la defensa de la libertad? Acuérdate, derecho a la libertad es de primera generación, por lo tanto tampoco iría como finalidad de segunda. Propiciar el bienestar económico también. Muy bien, ¿cuáles son de segunda generación? El derecho a la justicia social, a la educación y al bienestar económico. 2, 3 y 5. Alternativa B. Y por último tenemos los derechos de tercera generación. Estos derechos fueron promovidos en la década del 60 para lograr el progreso de todos los pueblos. Tienen que ver con el derecho de la solidaridad a nivel de todos los pueblos o de todas las naciones del mundo. Se les llama derechos de la solidaridad internacional, porque sirven principalmente para preservar la especie humana y para preservar el cuidado del medio ambiente. Se van a dar después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sin embargo, como ya mencionamos, a partir de la década del 60 es cuando empiezan a tener mayor acogida, mayor auge. ¿Qué derechos de tercera generación tenemos? Por ejemplo, está el derecho a la coexistencia pacífica, que todos los países del mundo deben vivir en armonía y en paz, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido una de las más devastadoras de la historia, pues todos los países deciden vivir en paz. También está el derecho a la libre determinación de los pueblos. Todos los pueblos o cada estado del mundo, cada nación es soberana de elegir cómo va a dirigir su nación, cómo se van
a desarrollar sus normas en su país. También tenemos el derecho a la soberanía popular, que cada estado es independiente, cada estado es soberano en su territorio. Nadie puede venir a invadir nuestro territorio peruano. Por ejemplo, Estados Unidos no puede venir y poner su ejército en el Perú porque no le corresponde. Cada estado es soberano. El derecho a la protección del medio ambiente. Con esto del calentamiento global, el efecto invernadero que se ha dado en los últimos tiempos, surge este derecho a la protección del medio ambiente, porque las fábricas que contaminan bastante, las industrias, el efecto invernadero que se da, todo eso hace que se hayan preguntado y decidido poner este derecho de proteger nuestro medio ambiente para que así podamos seguir viviendo por muchos años, o que nuestro planeta siga siendo un planeta que brinde vida a la humanidad. El derecho al desarrollo. Todos los pueblos tienen derecho a desarrollarse de acuerdo a las principales fuentes de ingresos que tengan o recursos naturales que posean también. Nosotros somos un país muy rico en recursos naturales. El derecho a la paz, como les había comentado, pues aquí lo que se busca es que todos los pueblos del mundo, todas las naciones vivan en paz. Y el derecho al avance científico. Este avance científico tiene que ver con el mundo en el que vivimos actualmente. Todo ya es tecnológico. Entonces todos tenemos derecho a ese acceso. Y la pregunta número 6 menciona lo siguiente. Los temas de actualidad sobre el calentamiento global y el efecto invernadero están relacionados con la preservación del medio ambiente. Por lo tanto, se ubican dentro de los derechos de tercera generación. Alternativa D. Ahora tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Esta Declaración Universal de los Derechos del Niño se basa en la Declaración de Ginebra de 1924, donde ya se habla de la protección del menor. Por lo tanto, esta Declaración Universal va a ser aprobada o reconocida por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 en Estados Unidos. Fue reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 20 de noviembre de 1959. ¿Qué derechos tiene el niño en esta Declaración Universal? El derecho a la igualdad. Todos los niños son iguales. El derecho a la protección, porque todos necesitan que sus padres, sus progenitores, el Estado, si no hubieran, el Estado los proteja. En la Constitución, en el artículo 4, menciona, por ejemplo, de que es el Estado quien debe brindarle mayor protección, dice, al niño, a la familia y al adulto mayor, ¿no? Termina diciendo, pero el niño necesita esa protección por parte del Estado. El derecho al nombre y a la nacionalidad. Todo niño tiene derecho a un nombre y por lo tanto a una nacionalidad. Derecho a la alimentación, la vivienda y la atención médica. Obviamente, todo niño tiene derecho a ser alimentado, a vivir en un hogar y a tener atención médica gratuita. Por eso les mencionaba, los programas Juntos, por ejemplo, es justamente para brindar una alimentación a estos pequeños, el Caliwarma también, a una vivienda, el Estado también a través de techo propio, a través de Mi Vivienda, apoya a las personas de bajos recursos para construir sus viviendas. Y el derecho a la atención médica, el seguro integral de salud que es gratuito para los niños. Derecho a la educación gratuita, ya mencionamos. Derecho a la comprensión y al amor, todos tienen derecho a ser tratados con amor, los niños. El derecho a la recreación y el derecho a ser los primeros en recibir ayuda. Y eso también se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución. Por otro lado, también está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta Convención Americana, o también más conocida como Pacto de San José o Pacto de Costa Rica, es la que permite o no permite que pues se den
la pena de muerte. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que los delincuentes en el Perú, que son muy delincuentes de delitos muy graves, deberían ser condenados a pena de muerte. ¿Y por qué no se da la pena de muerte cuando algunos todavía que quieren ser presidentes o que quieren ser congresistas dicen nosotros vamos a cambiar la constitución para que se dé la pena de muerte en el Perú? Sin embargo, eso es imposible, porque el Perú está suscrito al Pacto de San José, y el Pacto de San José es una convención de todos los países miembros de América, todos los que pertenecen a la Organización de los Estados Americanos, que no puede darse la pena de muerte. No se puede dar. Para que se dé la pena de muerte en nuestro país tendríamos que salirnos del Pacto de San José. Este es un tratado internacional del cual no podemos salir. Este tratado internacional se suscribió el 22 de noviembre de 1969 y se ratificó el 11 de julio de 1978. Tiene dos organismos para su protección, para que sean protegidos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es parte de la OEA. ¿Qué significa OEA? Organización de los Estados Americanos. ¿Qué significaba ONU? Organización de las Naciones Unidas, es para todo el mundo. Y OEA solamente es para los países de América, por eso es Organización de los Estados Americanos. ¿Dónde tiene esta sede la Comisión Internacional de Derechos Humanos? En Washington. Y está integrada por 7 miembros que tienen un periodo de gobierno de 4 años. Y el otro organismo que protege el Pacto de San José es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos no pertenece a la OEA, tiene sede en San José, en Costa Rica, y está integrada por 7 miembros por un periodo de gobierno de 3 años. Su sentencia es inapelable. Por ejemplo, vamos a suponer que te lesionan un derecho humano fundamental, el derecho a la vida. Y el derecho a la vida no te lo respetan, vas a un juicio y pierdes en el Perú, puedes ir hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso concreto podría ser el caso de en la época de los años 80, 90, inicio de los 90, en el Perú se dio mucho el terrorismo. Y el terrorismo fue combatido por el Estado peruano, en esa época Alberto Fujimori, quien mató a muchos terroristas, se podría decir, para poder tranquilizar o devolver la paz al Perú. Eso le trajo como consecuencia que tenga que afrontar delitos de lesa humanidad. Quiere decir que ha vulnerado el derecho más importante de la persona, el derecho a la vida. Y ese derecho a la vida es un derecho fundamental y también un derecho humano. Por lo tanto, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los familiares de estas personas apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sentencien al presidente. Eso todavía se está viendo, pero cuando tú apelas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un veredicto, porque el juez da un veredicto. Ese lo puedes apelar a la Corte Suprema. Si vas en la libertad, puedes apelarlo a la Corte Suprema. Pero si la Corte Suprema tampoco te hace justicia, puedes ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia ya no puedes ir a apelarlo a ninguna otra instancia superior. Ya no hay. Es la instancia máxima en derechos humanos. Ahí puedes ir. Lo que dice la Corte Interamericana es lo que se tiene que hacer. Es la máxima instancia en derechos humanos. Muy bien. La pregunta 7 dice: la Declaración Universal de los Derechos del Niño fue reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1959. Alternativa B. De esta manera hemos llegado al final del tema sobre los derechos humanos. Vas a ilustrar como actividad los derechos de primera, segunda y tercera generación. También vas a ilustrar los derechos del niño. Vas a resolver la práctica del documento adjunto y en esa práctica vas a hacer un cuadro comparativo sobre qué son derechos humanos y qué son derechos fundamentales.
y me vas a escribir algunos derechos humanos en ese cuadro, algunos derechos humanos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, que ya has estado leyendo. También están las claves por si alguna pregunta se haya quedado sin responder. Eso sería todo. Gracias.